Revelado. Un vaquero sorprendente reclama su amor oculta y transforma su destino en un pueblo conmocionado. Alejandro, un joven vaquero de 28 años, se encuentra atrapado entre sus responsabilidades en el rancho de su familia y un sueño latente que lo consume por dentro: ser veterinario. Desde niño ha trabajado duramente, levantándose antes del alba, entre el sonido de los caballos y el canto de las aves. Sin embargo, su mirada se pierde en Valeria, la hermosa hija del hacendado, cuyo mundo brilla con luces que parecen inalcanzables. Su amor por ella es una llama en medio de la oscuridad de su vida, un fuego que lo empuja hacia adelante, aunque siente la sombra de la duda siempre tras de él. Mientras cuida a un potro herido en el establo, una voz interrumpe sus pensamientos. Es don Ramón, el anciano del pueblo, cuya mirada profunda parece leer su alma. «Sígueme, muchacho», dice con una voz que invita a descubrir más. En su oficina, llena de libros viejos y frascos de especias, el anciano abre un mundo de oportunidades. El conocimiento es la llave, le asegura, iluminando el camino hacia su pasión mal guardada. Las palabras de don Ramón resuenan en su mente, llevando a Alejandro a cuestionar su vida. ¿Debería dejar de lado la tradición familiar y perseguir su sueño, arriesgando su lugar en el rancho y el afecto de sus padres? A medida que sus encuentros con don Ramón se vuelven frecuentes, la esperanza comienza a florecer en su corazón. Pero no pasa mucho tiempo antes de que un escándalo conmueva al pueblo. Valeria, la mujer que ama, se encuentra en el centro de un torbellino de rumores sobre su familia. La angustia lo devora. Alejandro observa cómo la percepción del pueblo cambia en un suspiro, y su corazón se hace un nudo ante la imagen de Valeria llorando en silencio, aislada por la dinastía a la que pertenece. ¿Debería arriesgar su reputación para defenderla? ¿O sería mejor permanecer en las sombras, impotente y dolido? Aquel día la gravedad de su dilema lo aplasta. La respiración le cuesta, su mente gira como un torbellino. Alejandro siente un ataque de dudas. La lucha entre su amor por Valeria y la lealtad hacia su familia lo atormenta. Se siente como un prisionero de su propia vida, observando cómo los poderosos juegan con los destinos de los vulnerables. El reloj de bolsillo de su padre, un símbolo del sacrificio, cuelga pesadamente en su pecho, recordándole el legado que debe llevar pero también su anhelo de libertad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una noche, bajo la luna llena que ilumina su rancho, Alejandro se sienta en la ladera, su corazón acelerando mientras mantiene la mirada en el horizonte. La incertidumbre lo asedia, y en ese momento de reflexión angustiante, sus ojos se posan nuevamente en el viejo reloj. Con un temblor en las manos, lo abre y encuentra una carta escondida en su interior, un legado que podría cambiar su vida para siempre. La urgencia de descubrir la verdad lo consume mientras la presión se intensifica. Alejandro siente el peso del mundo sobre sus hombros, preguntándose si ese documento podría ser la clave que lo lleve a Valeria, o, tal vez, a su propia perdición. La emoción lo ahoga, y su mundo se tambalea. Al final, lo único que le queda claro es que su destino ya no puede esperar. La fría brisa nocturna cortaba como un cuchillo, y Alejandro sintió el hielo en su piel mientras leía la carta. Cada palabra revelaba secretos familiares, historias ocultas que le hacían replantear todo lo que creía saber. Su pulso se disparó, y un torrente de emociones lo inundó. Esto podría ser su oportunidad, el inicio de su ruptura con la tradición que tantas cadenas le había impuesto. Mientras los ecos de la información se asentaban en su mente,
se dio cuenta de que la carta no solo hablaba de su familia, sino también de su verdadero propósito. La posibilidad de convertirse en veterinario dejaba de ser un simple sueño y se convertía en un camino tangible. La noción de que su destino estaba entrelazado con el bienestar de los animales y la conexión que siempre sintió por ellos floreció, alimentando su determinación. Pero, ¿sería capaz de seguir este propósito si significaba dejar atrás el rancho y a su familia? Movido por una bruma de angustia y esperanza, Alejandro decidió buscar a don Ramón al día siguiente. La sabiduría del anciano había abierto nuevas luces en su vida, y sentía que el momento era propicio para un cambio profundo. Durante su camino hacia la oficina del anciano, su mente se debatía entre la leal imagen de su padre y la súbita visión de libertad. ¿Podría reconciliar su amor por Valeria con la ambición que lo guiaba? La incertidumbre lo seguía como una sombra, haciéndolo sentir como un marinero perdido en el océano de su propia existencia. Al llegar, la atmósfera cargada de libros y aromas antiguos acogió a Alejandro. Don Ramón lo recibió con una sonrisa, como si supiera que la búsqueda del joven lo estaba llevando a un punto de inflexión. Sin perder tiempo, Alejandro le mostró la carta. El anciano la tomó con dedos temblorosos y, tras leerla, lo miró a los ojos con una intensidad que le hizo dudar. A veces, lo que heredamos no es solo carga, sino también la oportunidad de redirigir nuestro legado, le dijo. Las palabras reverberaron en el interior de Alejandro. La libertad que anhelaba podía encontrarse no en el rechazo de su pasado, sino en la forma en que decidía enfrentar su futuro. Los días siguientes se convirtieron en una danza de autoexploración y dudas. En el rancho, cada tarea se volvió un reflejo de su lucha interna. Cuando ayudaba a un caballo herido o cuidaba de las vacas, algo en su corazón despertaba un deseo de sanar, de aprender más. Pero al mismo tiempo, el pensamiento de Valeria se enlazaba a cada acción, recordándole que su vida no se trataba solo de él. Una tarde, decidido a enfrentar sus sentimientos, Alejandro escribió una carta de apoyo a Valeria, un gesto que lo unía a ella en medio del caos que la rodeaba. Pero al momento de enviarla, el miedo lo detuvo. ¿Qué pasaría si su acto de valentía lo llevase a un camino sin retorno? Su mente lo atormentaba, haciéndolo cuestionar si sería suficiente. Finalmente, mientras el sol se ponía, iluminando el paisaje en tonos dorados, Alejandro se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo entre el deber y el deseo, era la confrontación con su propia identidad. Con un nuevo sentido de propósito, se levantó, decidido a actuar, a avanzar y a dar ese primer paso que podía marcar la diferencia. En ese instante, un galope resonó a lo lejos. Era un grupo de vaqueros liderado por el padre de Valeria. Alejandro sintió un escalofrío. La confrontación era inminente. ¿Decidiría finalmente dar el siguiente paso, o su miedo lo mantendría encadenado? Su destino lo aguardaba, y la fuente de su futuro brillaba más intensamente que nunca. Alejandro sintió que su corazón latía con más fuerza, mientras el sonido del galope se acercaba. La presencia de los vaqueros, liderados por el padre de Valeria, no solo representaba una inminente confrontación física, sino también una lucha interna que amenazaba con desbordarse. Su amor por Valeria era un faro en la tormenta, pero, al mismo tiempo, el vínculo con su familia lo mantenía atado a una vida que ya no deseaba. Con cada paso que los hombres de a caballo daban hacia el rancho, los recuerdos de su infancia invadieron su mente. Las risas, los juegos, el cariño en cada mirada, pero también la presión de las expectativas familiares. La lucha de Alejandro se intensificó. No era simplemente una batalla entre el deber y el deseo, sino un enfrentamiento con la identidad que se le había impuesto desde pequeño. Se sintió desgarrado, como si un tejido de lealtades y ambiciones estuviera deshilachándose, dejando al descubierto su verdadero ser. Decidido a no dejarse llevar por el pánico, Alejandro se plantó frente a su destino.
Recordó la carta que había escrito a Valeria, el esfuerzo que había puesto en plasmar cada palabra de apoyo y su deseo de ser un pilar en su vida. Un sentimiento de claridad lo invadió. Su amor por Valeria no debía ser un impedimento. Podría integrarse en sus planes de futuro. Mientras los vaqueros se acercaban, Alejandro tomó una respiración profunda. Sintió la cabeza erguida, la mirada fija en el horizonte. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, un lugar donde tendría que demostrar que su compromiso con Valeria y su nueva identidad eran más poderosos que los lazos que lo ataban al pasado. Don Ramón había mencionado que redirigir su legado era posible, y era momento de poner esa idea a prueba. Alejandro se acomodó en su postura, listo para defender su nueva perspectiva. Cuando el grupo de vaqueros se detuvo ante él, una tensión palpable se instaló en el aire. La figura del padre de Valeria se destacó entre ellos, imponente. ¿Qué pretendes hacer aquí, muchacho? La voz de don Luis resonó, implacable. Quiero ser veterinario, respondió Alejandro, sintiendo cómo esas palabras destilaban la esencia de su alma. Quiero sanar, ayudar y encontrar mi camino. No estoy dispuesto a renunciar a mis sueños ni a lo que siento por Valeria. Los murmullos entre los vaqueros se propagaron como un eco, retumbando en los oídos de Alejandro. Algunos lo miraban con asombro, otros reían despectivamente. Sin embargo, el desdén no podía desvirtuar la convicción que comenzaba a formarse en su interior. Sabía que mantenerse firme implicaba más que defender una elección profesional. Era afirmar su derecho a decidir sobre su propia vida. La reacción de don Luis fue un rayo en la tormenta. No solo es tu destino, Alejandro. Es una cuestión de honra, de lealtad a la familia, sentenció, exudando un aire de desafío. Las palabras del padre de Valeria arrojaron más peso sobre los hombros de Alejandro, quien tuvo que enfrentarse a la intensidad de la situación. Era un dilema que resonaba profundamente. ¿Cómo podría conciliar su amor por Valeria y su ambición sin perder su lugar en el mundo familiar? Un silencio tenso se cernió sobre el grupo mientras Alejandro se adentraba en sus pensamientos. Estaba ante la oportunidad de elegir su camino, de encontrar un equilibrio entre sus pasiones y las expectativas que los demás depositaban sobre él. Deslumbrado por su propia luz interior, Alejandro pronunció una frase que cambiaría todo. El amor y el deber pueden coexistir, pero no sin comprensión y respeto. La reacción inmediata fue un murmullo de sorpresa y un aire de confusión. El joven estaba desafiando toda la narrativa que conocían. La incertidumbre quedó suspendida. Alejandro sintió cómo la brisa fresca le acariciaba el rostro, renovando su determinación. El final de esta confrontación podría abrir un nuevo capítulo en su vida, uno donde el amor y la ambición podrían unirse. Pero antes, debía estar preparado para lo que podría deparar el futuro. Mientras los vaqueros intercambiaban miradas, Alejandro se sintió más decidido que nunca a luchar por su verdad. Sería su defensa suficiente para romper las expectativas familiares y, a su vez, conquistar el corazón de Valeria. El camino hacia su objetivo se presentaba lleno de obstáculos, pero su búsqueda de autenticidad había comenzado con un solo paso. Y este era solo el comienzo de una travesía que prometía ser tanto liberadora como aterradora. Alejandro sostuvo su respiración al notar la incredulidad en los rostros de los vaqueros. Conocía perfectamente la reputación de don Luis, un hombre que había moldeado su vida y sus decisiones bajo un rígido código de lealtad y tradición. Sin embargo, en ese instante, una chispa de rebeldía se encendió en su interior. Aunque las palabras parecían dictadas por un deseo de liberarse de las cadenas pasadas, también eran un reflejo de su autodescubrimiento, un acto de reclamación de su propia narrativa. La atmósfera se tornó densa, cargada de reacciones. Don Luis, frunciendo el ceño, comenzó a digerir la magnitud de lo que Alejandro osaba plantear. Alejandro observó cómo la incertidumbre bailaba en los ojos del líder del grupo,
y sentía que, de alguna forma, también él estaba a punto de atravesar un umbral. ¿Y crees que con eso vas a demostrar tu valía? El tono de don Luis parecía desafiante, como si esperara que Alejandro diera un paso atrás, pero el joven sentía que las raíces de su determinación eran más profundas y firmes que nunca. No se trata de demostrar nada a nadie, don Luis. Se trata de ser fiel a mí mismo, contestó sin vacilar, sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo, llenándolo de energía. A pesar de las miradas inquisitivas y escépticas, había algo en el aire que le aseguraba que su honestidad sería su mejor aliada. El grupo de vaqueros comenzó a murmurar entre ellos, en un tono que recaía entre la burla y la aprehensión. Pero Alejandro no podía permitirse dudar. Su vida dependía de esa declaración. En lugar de permitir que el resentimiento cercenara su voz, eligió tomar una posición más valiente. Era el momento de tomar un riesgo. No soy un vaquero, don Luis, y nunca he afirmado serlo, pero he aprendido a cuidar de los animales y a comprender su dolor. Eso es lo que quiero hacer siempre. Ser veterinario me permitirá sanar en lugar de herir. Cada palabra que salía de su boca resonaba con el nuevo propósito que había encontrado. Las palabras colgaron en el aire como una declaración de guerra, y sin embargo, también como una propuesta de paz. Había algo transformador en su revelación, el reconocimiento de su pasión que, en lugar de debilitarlo, lo empoderaba. Aunque era consciente de que las normas del mundo que había conocido lo ponían en conflicto directo con el legado de su familia, había tomado un paso hacia su verdad. Don Luis se enderezó, su mirada parecía perforar a Alejandro. Te crees muy sabio para tu edad, pero el mundo no funciona como tú deseas. La pérdida de honor pesa más que cualquier sueño, advirtió con una voz grave. Los sueños son parte del honor, don Luis. No puedo seguir siendo el hijo que ustedes quieren que sea, mientras mi corazón anhela otra cosa. Valeria merece a alguien que la apoye en sus esperanzas, igual que yo merezco vivir las mías. Un silencio absoluto se instaló en el grupo. Alejandro comprendió que, aunque el camino hacia la aceptación sería intimidad, aún no había llegado a la cima de su montaña. Aumentando su enfoque en don Luis, concluyó que esta era su prueba decisiva. La mirada del padre de Valeria se suavizó por un instante, y Alejandro percibió una tenue señal de duda. En ese momento, su fe en sí mismo se expandió, brindándole un nuevo aliento. Podría ser que el viejo vaquero, con todo su peso de tradición, estuviese a punto de ver la luz en medio de su desdén. Pero antes de que pudiera esperar una respuesta, un grito resonó a distancia. Un temor repentino recorrió el grupo. Un llamado de auxilio, un indicador de una crisis inminente. La tensión se disparó una vez más, y Alejandro se sintió más alerta. Esta nueva adversidad no era más que otra prueba que reforzaba su convicción. Se dio cuenta de que ahora debía hacer una elección aún más difícil. Permanecer en el centro de la confrontación o dirigirse hacia aquel grito que llamaba, comprendiendo que el destino de otros podría depender de su incipiente habilidad. La decisión era compleja, pero su búsqueda de autenticidad lo llevaba a una encrucijada. Mientras el eco del grito reverberaba en sus oídos, Alejandro sabía que cada paso que tomara, desde ese momento podría definir su futuro. La valentía que había brotado en él se enfrentaba a su primer gran reto. ¿Sería capaz de actuar en su nueva verdad, aun cuando más vidas pudieran estar en juego? La respuesta se acercaba, y el camino hacia su camino nunca había estado tan lleno de incertidumbre. El grito se intensificó, cruzando la distancia y resonando en el pecho de Alejandro como un tambor. Un impulso inocente pero poderoso le empujó hacia adelante. Sus pies casi se movían sin pensarlo. Sabía que esa llamada no solo sopesaba alguna situación de peligro. Era un eco de su propia lucha interna y su deseo de forjar un nuevo camino. Los murmullos de los vaqueros se desvanecieron, sustituidos por un silencio incómodo. Alejandro, con la determinación fermentando en su pecho,
Sintió el peso de las miradas sobre su espalda. Era un momento decisivo. La elección entre cumplir las expectativas de don Luis o abrazar su propio destino fulguraba con claridad en su mente. Sin mirar atrás, dio la espalda a las voces del pasado y se dirigió hacia el lugar del grito. Mientras corría hacia la fuente del llamado, su mente se llenaba de imágenes de Valeria, su sonrisa, sus sueños. Sabía que él debía quebrantar el ciclo de dolor que había perpetuado su familia. La confusión y la presión se tornaron en un torrente de propósito. Sus dudas se dibujaban como sombras, pero la convicción de que servir y sanar podía ser la base de su honor iluminaba su camino. Al doblar la esquina de un barranco, se encontró frente a un obstáculo desafiante. Un caballo joven, atrapado en una pequeña zanja, luchaba frenéticamente. Su cuerpo tembloroso emanaba una desesperación palpable. La visión del animal lo caló hondo. Sintió su propio corazón resonando con el sufrimiento que emanaba de ese ser. Era un paralelo de su propio conflicto interno. Sin permitir que la indecisión lo paralizara, recordó los consejos de su mentor sobre cómo aproximarse a un animal asustado. Debía ser suave, firme, pero sobre todo confiado. Alejandro se detuvo a unos pasos, inhaló profundo, y se concentró en la calma que sintió al descubrir su verdadera vocación. Con voz serena, comenzó a hablarle al caballo, reconociendo su miedo, mostrando comprensión. Cada palabra era como un lazo que lo conectaba más con el animal, mostrando su deseo de ayudar. Alejandro se agachó. Extendió su mano lentamente hacia la criatura temerosa. Momentos que parecieron eternos pasaron antes de que el equino dejara de forcejear y se aquietara. Entonces, en un destello de claridad, entendió el valor de su decisión. Enfrentarse al miedo, ya sea en una confrontación personal o en un rescate, era parte de la risografía de su evolución. Estaba salvando a un animal, pero también a sí mismo. Finalmente, logró liberar al caballo. Tras unos momentos de incredulidad, se levantó y se alejó, mirando a Alejandro con ojos de gratitud. La liberación del animal resonó en su corazón. Era consciente de que había cruzado una línea. No solo había tomado la decisión de actuar, sino que había permitido que su pasión fluyera y se manifestara ante los demás. A medida que regresaba hacia el grupo, Alejandro sintió el cambio en el aire. Las miradas de los vaqueros eran diferentes. Asombro y respeto se mezclaban en sus rostros. Sin embargo, también sintió el agudo retorno de la incertidumbre. ¿Sería capaz de sostener este nuevo impulso? ¿Cómo abordaría a don Luis después de este acto de rebelión que desnudaba sus verdaderos deseos? Mientras caminaba de vuelta, la presión del futuro lo ahogaba. Era evidente que esta experiencia había reconfigurado su relación con aquellos seres que habían creado las normas y expectativas de su vida. Pese a la pequeña victoria, Alejandro comprendió que este camino apenas comenzaba. Inevitablemente, el enfrentamiento con don Luis estaba por llegar. Y con ello, el desafío más profundo y deslumbrante de su vida. Encontrar la forma de equilibrar su deseo de ser auténtico, con la necesidad de aceptar sus raíces. Cuando alcanzó a ver el rostro de don Luis en la distancia, Alejandro supo que no había forma de retroceder. La confrontación lo esperaba, y un nuevo dilema moral surgía. ¿Tendría la fuerza para ser verdadero en un mundo que a menudo valoraba más la conformidad que la verdad personal? Con cada paso, ese silencio se llenaba de promesas, y su corazón latía desafiante. Las palabras de don Luis resonaron en el aire, cargadas de expectativas y una presión insostenible. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo mientras se acercaba a su mentor. La figura imponente de don Luis, con su sombrero de ala ancha proyectando sombras sobre su rostro, lo miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. Cada paso que daba se sentía como un acto de valentía y vulnerabilidad. El miedo a decepcionarlo chocaba con el creciente deseo de autenticidad que había comenzado a florecer dentro de él. «¿Qué te ha traído aquí, Alejandro?», inquirió don Luis,
su voz firme como el cuero de sus botas. Las miradas de los vaqueros alrededor se dirigieron hacia él, ansiosos por escuchar la respuesta. Alejandro, consciente de su rol frente al grupo, respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos y encontrar el valor para expresarse. He estado meditando sobre mi camino, comenzó, su voz temblorosa pero decidida. He dado un paso que nunca pensé que haría. Hoy salvé a un caballo. Las risas y murmullos incrédulos estallaron entre los vaqueros, un eco de la incredulidad que se reflejaba en la mirada de don Luis. Pero Alejandro continuó, constatando que había más en juego que esa broma desalentadora. No solo fue un acto de compasión, don Luis. Fue un momento de verdad. Siento que tengo una responsabilidad hacia mi futuro, no solo respecto a lo que usted espera de mí, sino hacia lo que debo ser. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, como si cada una de ellas hubiera sido un clavo en el ataúd de su antigua vida. La reacción de don Luis fue rápida. Su rostro se endureció, y Alejandro sintió el impulso de retroceder, pero no podía. Había cruzado un umbral y las sombras del pasado ya no podían atraparlo. Eres un buen caballo, pero el mundo es duro. No se trata de lo que sientes, sino de lo que se espera de ti, respondió don Luis, su tono enérgico, indiscutible. La aprobación de los demás pendía de su boca como un juramento. En lugar de sentirse derrotado, algo en el interior de Alejandro ardía con mayor intensidad. Esa imagen del caballo atrapado volvía a su mente, y entendió que había emergido de su propia crisis como un ser renovado. Quizás sea esa la verdad, respondió, pero también he aprendido que el verdadero valor reside en ser leal a uno mismo. No puedo seguir conduciendo mi vida hacia el mismo destino solo porque así se espera que lo haga. Un silencio denso se apoderó del grupo mientras las palabras estoicas de Alejandro desafiaban la tradición. Con cada respiro, la presión se convirtió en una forma de energía que lo impulsaba hacia adelante. Se dio cuenta de que un cambio importante se gestaba dentro de él, que había comenzado a tomar forma, y que el miedo empezaba a convertirse en un potente aliado. Esto no es solo cuestión de ser un vaquero respetable, don Luis. Es acerca de poder ser un hombre auténtico, agregó, la fuerza de su convicción alimentando su voz. Don Luis vaciló por un instante. Su mirada penetrante estudió a Alejandro, y una chispa de reconocimiento pareció cruzar entre ellos. Fue un breve destello, pero suficiente para que Alejandro se sintiera más empoderado. Había desafiado no solo a su mentor, sino también a sí mismo. Y en ese momento, cuando la tensión chisporroteaba en el aire, Alejandro comprendió que su viaje apenas iniciaba. La confrontación con don Luis no era el fin, sino el principio de una nueva lucha, una que definiría su futuro. Con cada palabra, Alejandro estaba creando su propia narrativa, tejiendo su destino fuera de las expectativas de los demás. Al final del día, lo que estaba en juego era más que su relación con don Luis. Era su propia esencia vital. Mientras se mantenía firme ante la figura de su mentor, una nueva verdad comenzaba a formarse en su mente. Debía buscar el amor oculto que había reprimido, y eso podría conducirlo a su verdadera libertad. Con este pensamiento incipiente, un escalofrío de posibilidad lo invadió. Ahora sabía que si quería transformarse, lo primero que necesitaba era enfrentar su pasado. El camino estaba lleno de incertidumbre, pero debía darse esa oportunidad. La confrontación no había terminado. Alejandro siempre había sentido que algo esencial estaba aún enterrado en su corazón, un amor que se resistía a ser olvidado. Y ahora, ese amor podría ser la clave que desbloquee algo aún más profundo dentro de él. El aire estaba cargado de promesas, y su corazón latía con la urgencia de un nuevo desafío. Sería capaz de buscar ese amor oculto y permitir que transformara no solo su destino, sino también el de aquellos que lo rodeaban. Alejandro abandonó el círculo de vaqueros con la mente agitada y el corazón palpitante. Cada paso que daba en dirección a su hogar
Era un eco de la decisión que había tomado: enfrentarse a su pasado. Las palabras de don Luis resonaban en su conciencia, un recordatorio del desafío que todavía lo aguardaba. Si alguna vez había un momento de verdad, ese sería el siguiente. Mientras caminaba por la vereda polvorienta, no podía evitar recordar los días de su infancia, tiempos en los que la inocencia le permitía amar sin restricciones. Esa pureza había sido ahogada por expectativas y presiones, pero dentro de sí mantenía la luz de un sentimiento que había relegado al olvido. ¿Por qué dudé tanto?, se preguntó a sí mismo, su mente revoloteando entre visiones de un amor que una vez sintió con intensidad. Había reprimido ese amor por temor a lo que dirían, a las risas que podía provocar en los demás y a la desaprobación de aquellos que habían moldeado su vida. Pero ya no era el mismo, y la autenticidad que había descubierto en su conversación con don Luis comenzaba a abrir caminos. Al llegar a su hogar, Alejandro se detuvo en la entrada, sintiendo la sensación familiar de la madera desgastada y las sombras de la casa que habían visto sus días de felicidad y sufrimiento. La opción de cambiar parecía aterradora, pero al mismo tiempo, irresistible. Decidió que debía buscar a su antiguo amor, Clara, quien era la chispa que había encendido la pasión por la vida que había dejado extinguirse. Cada rincón de su memoria se iluminó con su imagen. Clara era fuerte, una mujer de carácter indomable, como una tormenta en la llanura. Compartieron sueños y risas que volaban alto por encima de sus preocupaciones cotidianas. Sin embargo, el peso de sus inseguridades lo obligó a dar un paso atrás. Mientras su mente giraba en el torbellino de recuerdos, la urgencia de actuar se intensificó. «No puedo esperar más», se murmuró a sí mismo, y la determinación cerró su pecho. A pesar de las dudas que lo atormentaban, dio la vuelta y se dirigió hacia donde sabía que podía encontrarla. En la antigua cabaña que había sido un refugio para sus corazones. Al acercarse, la ansiedad se deslizó por su espalda como un frío helado. Cada paso parecía llevarlo hacia un abismo de desconocido, un lugar donde sus sentimientos más profundos confrontarían la realidad. ¿Clara habría seguido adelante sin él? ¿La chispa que una vez unió sus almas aún brillaría? La puerta estaba entreabierta, y el crepitar de la madera resonó cuando la empujó con cuidado. El interior era familiar y nostálgico, un espacio donde había compartido tanto, y a la vez, donde la distancia se había transformado en dolor. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando sombras de un pasado que se resistía a ser olvidado. «Clara», llamó, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. La respuesta fue un eco de silencio que retumbó en su corazón, y un abismo de dudas se abrió. En ese momento, se dio cuenta de que la confrontación que había iniciado con don Luis no solo era un grito contra las expectativas ajenas, sino también un llamado a su propio valor. Se sentía despojado, pero liberado. El amor que había reprimido debía ser reclamado con fervor. Mientras se acercaba a los recuerdos de su vida compartida, una pregunta surgía en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar no solo el amor perdido, sino también las vulnerabilidades que había escondido? La posibilidad iba acompañada de un palpitar lleno de adrenalina. Justo cuando comenzaba a auscultar el misterio que coexistía en el aire, oía el sonido de unos pasos aproximándose. Su corazón latía de forma frenética al darse cuenta de que era el momento de enfrentar lo conocido, de delatar sus sentimientos una vez más. ¿Sería ese el inicio de una nueva historia, o simplemente el cierre de vívidas memorias? En ese instante, Alejandro comprendió que el amor que lo había llevado allí no solo era la clave para su transformación, sino también para liberar a Clara de las cadenas que ambos habían creado. Con el alma en vilo, se preparó para lo que estaba por venir. ¿Estaría la puerta a una nueva vida entreabierta, o cerrado para siempre? La habitación, cargada de emociones no expresadas, parecía observarlo. Un segundo se tornó eterno mientras Alejandro esperaba ver a Clara aparecer en el umbral. La ansiedad se intensificaba, y en su pecho,
La esperanza luchaba contra el miedo a lo desconocido. Cualquier encuentro iba a convertirse en un instante decisivo, un punto de inflexión en su vida. El sonido de pasos se detuvo. Clara, oculta entre las sombras, miraba hacia él con una mezcla de sorpresa y cautela. Su respiración se detuvo ante su presencia, un destello de recuerdos resurgiendo con una claridad abrumadora. En su mirada, Alejandro pudo ver no solo el cariño que una vez existió, sino también un mar de preguntas que ambos llevaban años sin responder. ¿Alejandro? Su voz, a la vez suave y firme, invocó ecos del pasado. Había un titubeo en ella como si cada palabra tuviera el peso de lo que habían dejado atrás. «Vine a verte», respondió él, con la voz un poco más fuerte de lo que pretendía. «Necesito hablar contigo». Clara asintió, pero la distancia entre ellos permanecía, cargada de años de dolor y arrepentimiento. Alejandro dio un paso adelante, un acto que significaba mucho más que una simple distancia física. Era un intento de cerrar la brecha emocional que tanto los había herido. «He estado reflexionando sobre nosotros, sobre lo que realmente quiero», explicó, sus palabras fluyendo como un arroyo liberado después de una tormenta. «Sé que en su momento tuve miedo de seguir mis sentimientos. Creí que lo correcto era dejarte ir. Pero no puedo vivir así». Sus ojos se encontraron, y en ese instante, la conexión que había estado presente alguna vez pareció volver a encenderse. «Estuve esperando demasiado tiempo», dijo Clara, su voz tambaleándose entre la esperanza y la resignación. Sin embargo, las dudas y el dolor estaban aún ahí, como sombras que no se despejaban fácilmente. Alejandro sintió que esta conversación iba mucho más allá del amor perdido. Era una oportunidad para confrontar sus propios demonios. Había llegado a comprender que el miedo no solo había moldeado su pasado, sino que también había dictado sus decisiones. Cada momento en el que eligió el silencio había alimentado la distancia entre ellos. Comprendió entonces que el verdadero desafío no era simplemente recuperar el amor de Clara, sino despojarse de los miedos autoimpuestos y enfrentar la autenticidad de su ser. «No quiero que el temor vuelva a interponerse entre nosotros», dijo con firmeza, la voz resonando con una convicción renovada. «Si hay algún futuro, quiero construirlo sin secretos». Clara lo observó en silencio, y en su mirada, Alejandro pudo ver el reconocimiento de lo que ambos habían sufrido. Había una chispa de entendimiento, como si en alguna parte de su interior ella también anhelara esa transformación. Pero, ¿sería suficiente para desatar el nudo de sus pasados? La respuesta parecía estar en el aire, suspendida, sin claridad. Alejandro sabía que la vulnerabilidad que estaba mostrando era un riesgo, pero realizar ese paso era, irónicamente, la única forma de sanar. La idea de volver a perderla era casi insoportable, pero sabía que esta vez no podía permitirse rendirse sin luchar. De repente, el ambiente se tornó pesado mientras Clara dio un paso atrás, su mente evidentemente dividida. Había una batalla interna reflejada en su rostro, un dilema entre el amor y el dolor que habían compartido. Alejandro luchó desesperadamente con la necesidad de dejarla ir de nuevo si eso era lo que realmente quería. «Clara, yo...» comenzó, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Mientras el silencio se alargaba, el verdadero desafío resurgía. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para ser verdaderamente vulnerable y afrontar no solo sus sentimientos, sino también las raíces del dolor que amenazaba por romperlo nuevamente? El viento sopló suavemente afuera, como un susurro que instaba a la acción, y Alejandro comprendió que, sin importar el resultado, este encuentro era solo el inicio. La promesa de liberación, de un futuro aún por definir, pendía sobre ellos. Más allá del umbral de la cabaña, el destino aguardaba. ¿Se atrevería a continuar luchando por el amor que tanto ansiaba, o se dejaría llevar por el temor una vez más? La decisión estaba completamente en sus manos,
El silencio se convirtió en el telón de fondo de una tormenta interna que amenazaba con desatarse en el corazón de Alejandro. Con cada segundo que pasaba, la incertidumbre se hacía más palpable, como un eco que reverberaba a través de su mente. Pero algo dentro de él comenzaba a solidificarse, la necesidad de avanzar, independientemente de las sombras que los acechaban. Sin embargo, el dilema continuaba: ¿despojarse del pasado o dejar que lo definiera? Clara, aún en el umbral, pareció necesitar tiempo para elaborar sus pensamientos. Alejandro aprovechó ese momento de pausa para mirar fuera de la cabaña. Los árboles parecían bailar en una melodía con el viento, cada hoja susurrando promesas de renovación. Se preguntó cómo sería su vida si tomara el control de su propia narrativa, si dejara atrás el miedo que siempre le había impedido ser quien realmente era. Necesito descubrir mi fortaleza, reflexionó mientras su mente recorría los momentos en los que había dejado que otras voces dictaran su destino, permitiendo que las expectativas ajenas moldearan su identidad. En su trayectoria, había jugadores como Clara, que habían sido partes fundamentales de su historia, pero no podían definir su futuro. Es hora de que yo permita que mi voz sea la que guíe, pensó. Sin embargo, a pesar de su determinación, había una duda que lo atormentaba. ¿Seré capaz de demostrarle a Clara que he cambiado, que puedo enfrentar mis miedos? La respuesta a esa pregunta requería más que palabras, necesitaba acción. Por lo tanto, respiró hondo, un ejercicio que le recordó que la valentía también reside en la vulnerabilidad. Finalmente Clara rompió el silencio. No sé si puedo reabrir viejas heridas, Alejandro. La distancia ha sido dolorosa. Sus ojos, llenos de lágrimas, parecían reflejar un abismo de sufrimiento compartido. Las heridas pueden sanar, pero requieren tiempo y disposición, Clara, replicó él, sintiendo en su pecho una mezcla de urgencia y esperanza, decidido a no dejarse vencer por la incertidumbre. Estoy aquí porque estoy dispuesto a enfrentar lo que haya que enfrentar, a no permitir que el miedo siga siendo nuestro guía. Un instante de comprensión parecía surgir entre ellos. Alejandro se sintió más seguro, como si cada palabra pronunciada marcara la distancia del miedo, acercándolo a la posibilidad de redención. Pero también era consciente de que este era solo el primer paso en un camino lleno de desafíos. ¿Cómo saber si el pasado no repetirá sus errores?, preguntó Clara, su voz cargada de una mezcla de anhelo y recelo. Un dilema resolutivo se dibujó en su expresión, como si la esperanza y el miedo estuvieran en una lucha constante por el dominio de su corazón. Debemos definir nuevas reglas, respondió él con firmeza. Reglas que nos permitan comunicarnos de manera honesta, sin arrepentimientos. Debemos comprometernos a ser transparentes, a construir un nuevo camino desde la sabiduría que hemos ganado. El pasado no necesita dictar nuestro futuro. Clara lo miró con intensidad, y Alejandro sintió que se formaba un puente entre ellos, hecho de la honestidad que ambos anhelaban. Pero les quedaba un largo camino. Los fantasmas del pasado no desaparecerían con meras promesas. Requerían proactividad, crecimiento y la disposición de enfrentarse a los propios errores. Mientras esa reflexión lo envolvía, un temor familiar surgió en el fondo de su mente. Alejandro comprendió que debía estar preparado para confrontar no solo lo que habían compartido, sino también lo que había estado oculto a lo largo de los años. ¿Sería Clara capaz de aceptar el nuevo Alejandro, sin expectativas del pasado? La brisa que entraba por la ventana comenzó a enfriar la habitación, como un recordatorio de la fragilidad de este momento. A pesar de todo, una chispa de determinación brilló dentro de él. No puedo dejar que el miedo escriba por mí, se dijo, tomando una inusual decisión. Voy a mostrarte que el cambio es posible. Y si estás dispuesta, podemos hacerlo juntos. El ambiente se tornó aún más denso a medida que las palabras de Alejandro resonaban, como un juramento destinado a deshacer las ataduras del pasado. Pero, por dentro, el sudor frío lo invadía. Sabía que no solo se jugaba el amor de Clara,
sino su propia transformación. Aquel contacto impreciso entre su antiguo yo y la versión renovada que comenzaba a emerger, se convirtió en un dilema urgente. La lucha por redefinir su vida lo llevaría a tomar decisiones que lo liberarían, pero que también podrían fracturar lo que había amado. Alejandro sintió una nueva oleada de determinación. El cambio era necesario y lo enfrentaría con sinceridad. Entonces, en un susurro profundo y lleno de significado, preguntó: ¿Estás dispuesta a darme otra oportunidad, Clara? La respuesta estaba más allá de su alcance. La incertidumbre se había transformado en un nuevo desafío, que requería valentía, tanto de él como de Clara. Su futuro dependía de esa elección. El tiempo se detuvo nuevamente, y el destino estaba preparado para revelarse. Pero esta vez no sería solo su corazón el que se arriesgaría, era su esencia misma. Podrían cambiar juntos o lo que habían sido siempre los separaría. Alejandro respiró hondo mientras miraba a Clara a los ojos, buscando en su rostro la respuesta que tanto anhelaba. El tiempo parecía estancarse. Cada segundo se convertía en una eternidad, colmado de promesas no cumplidas y miedos por enfrentar. Finalmente, Clara dejó caer su mirada, y Alejandro sintió como la esperanza se desvanecía, como una sombra que amenaza con consumirlo todo. Sin embargo, en pocos segundos, Clara alzó nuevamente la vista, una chispa de decisión iluminando su expresión. «Estoy dispuesta a intentarlo», declaró con firmeza, aunque una fragilidad palpable habitaba en su voz. «Pero debemos ser honestos. Nuestras heridas son profundas y no se curarán solo con palabras». Alejandro asintió con fervor, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y ansiedad. «Entiendo que la confianza debe reconstruirse. Estoy comprometido a ser transparente contigo y enfrentar cualquier sombra del pasado que se interponga entre nosotros. Lo que ha pasado no define lo que podemos construir juntos». Mientras hablaba, un nuevo sentido de propósito llenaba su ser. La transformación que había buscado no solo consistía en perseguir su sueño, sino también en abrazar sus relaciones más cercanas con la sinceridad que merecían. Era el comienzo de un ciclo vital. Si quería sanar, debía ofrecerse por completo a Clara y a su nuevo camino. Se sentía más seguro de sí mismo, más capaz de guiar su destino sin las cadenas de la duda. Clara sonrió, una expresión de comprensión y vulnerabilidad iluminando su rostro. «Yo también tengo miedo, Alejandro. Miedo a repetir errores. Pero quiero creer que podemos escribir una nueva historia. Sin sombras». El eco de sus palabras resonó en el alma de Alejandro. La oportunidad de ser verdaderamente feliz estaba frente a él, y esta vez decidió no dejarla escapar. Empecemos por ser honestos sobre nuestro pasado, nuestra conexión. Si hay algo que hemos aprendido es que los secretos solo nos separan. Clara asintió, su mirada plena de emocionadas expectativas. Se sentaron uno frente al otro. Un diálogo sincero comenzó a fluir entre ellos, compartiendo risas, recuerdos y lágrimas que habían permanecido guardadas. A medida que cada palabra se transformaba en un ladrillo de la nueva base sobre la que estaban construyendo su relación, Alejandro sintió una ligereza en su ser. Él no solo quería sanar a Clara, sino también aprender a sanarse a sí mismo. La conversación se volvió profunda y reveladora. Hablaron de sus sueños, de cómo habían dejado que las voces de otros dictaran sus decisiones. Alejandro reveló su pasión por ser veterinario, y Clara, por su parte, compartió su deseo de convertirse en artista. Ambos habían vivido sumidos en las expectativas de sus familias, limitando sus verdaderas aspiraciones. Pero ahora, esa conversación era un puente que los conectaba, un camino hacia una nueva vida donde personal y profesional podían coexistir. Los días convirtieron en semanas, y la conexión entre ellos creció. Cada encuentro se tornaba en un espacio de fe y crecimiento. Practicaban la sinceridad, cada vez más dispuestos a dejar que su vulnerabilidad iluminara sus corazones. Alejandro tomó la decisión de matricularse en la universidad para cumplir su sueño veterinario, un paso que sus padres al principio no comprendieron.
Pero con el tiempo, comenzaron a aceptar su deseo genuino. En un día soleado, tras un largo periodo de avanzar hacia su futuro, Alejandro llegó a la universidad, un nuevo espacio lleno de posibilidades. Allí, conoció a otros apasionados por el bienestar animal, cada uno con sus propias historias de lucha y ambición. Se sintió como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo, uno que lo reconocía no solo como un vaquero, sino como un futuro veterinario. Mientras tanto, Clara dedicaba sus días a perfeccionar su arte, creando obras que exploraban su propio viaje de autodescubrimiento. Una tarde, en su estudio, decidió organizar una pequeña exposición. La noticia del evento resonó en la comunidad, y Alejandro se sintió emocionado por poder ser parte de ese momento importante en la vida de Clara. El día de la exposición, el lugar se llenó de amantes del arte, y Clara brilló con una luz que había estado oculta por tanto tiempo. Alejandro, orgulloso, observó cómo su amada conquistaba a todos con su pasión, su fuerza notable mostrándose más allá de la inseguridad que solía bloquearla. Desde la primera vez que la conoció, ella había sido un fuego en su corazón, pero ahora, ese fuego no solo iluminaba su vida, también iluminaba el camino hacia una conexión genuina y sólida. Al finalizar la exposición, se encontraron bajo un cielo estrellado, ambos con un sentido renovado de propósito. «Gracias por ser valiente y por dejarme ser parte de este nuevo capítulo», le dijo Alejandro, aferrando sus manos. Clara sonriente respondió, «Y gracias por recordarme que no hay sueños demasiado grandes si estamos dispuestos a luchar por ellos». Con miradas entrelazadas y corazones renovados, Alejandro y Clara supieron en ese instante que habían superado juntos el ciclo de incertidumbre, y su amor había emergido sano de las cenizas del pasado. Finalmente, ambos habían logrado no solo transformarse, sino también crear un camino que irradiaba promesas de crecimiento y apoyo mutuo. El viaje de Alejandro había comenzado en el rancho, rodeado de dudas y sombras, pero había cobrado luz y claridad en cada elección que hizo. Había liberado su corazón del miedo, y ahora miraba al futuro con confianza. Las cada vez más claras posibilidades brillaban ante él. Por fin, había dejado de ser un prisionero de su pasado, y se había convertido en un vaquero que se aventuraba hacia un horizonte infinito. Alejandro supo que sus sueños podían coexistir con su amor por Clara. Juntos se dirigían hacia un futuro donde no solo se abrazaban su individualidad y aspiraciones, sino que también se apoyaban el uno al otro en la hermosa travesía de ser quienes realmente eran. El viaje no había terminado, pero había comenzado una etapa estimulante, cargada de esperanza y promesas. En ese momento, supo que había conquistado no solo el amor de Clara, sino también su propio destino. Ahora es tu turno. Necesitan suscribirse ahora mismo a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que cambiarán vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.